para participar de esta jornada, en este caso con colegas que provienen de las provincias de Chubut, La Pampa, algunos de Neuquén y Santa Fe. He participado en algunas otras, por un tema de agenda no he podido hacerlo con todos los directores de escuelas secundarias del país, pero he sido generosamente invitada por el Ministerio de Educación a varias de estas jornadas. Y el tema que me pidieron que centrara la charla tiene que ver con de la evaluación educativa, que es un tema que ameritaría en realidad muchas horas de trabajo, varios días, seminarios, talleres, etcétera, etcétera, pero que bueno, yo he tratado de recortar en algunos de los aspectos o cuestiones que me parecen interesantes para compartir hoy con ustedes, sabiendo que es solo un recorte lo que voy a poder abordar en esta ocasión y que fundamentalmente voy a poner el foco en algunas cuestiones vinculadas con los propósitos y usos de la evaluación educativa. Ese va a ser el foco de mi presentación, pero antes de pasar directamente al tema, quiero hacer una, espero, breve introducción sobre algunas cuestiones que tienen que ver con cómo me posiciono frente a la evaluación en general y a la educativa en particular, porque es un término, es una palabra, la evaluación, que tiene numerosas acepciones, numerosos significados y que no necesariamente todos estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de evaluación y de evaluación educativa en particular. Y para hacer esta breve introducción también quiero aclarar que tiene que ver tanto con un recorrido teórico, más conceptual, digamos, por lo que en el campo se produce, pero fundamentalmente con mi experiencia o mi práctica, digamos, yo desde prácticamente fines de los 80 que por distintas circunstancias he trabajado el tema de la evaluación educativa y desde distintas aristas o facetas. Entonces, parte de estas reflexiones no tienen que ver solo con lo que las teorías pueden decir, aunque por supuesto lo he recorrido, sino con lo que también la práctica de hacer evaluaciones o ser responsable de evaluaciones me ha ido de alguna manera sugiriendo, indicando a lo largo de todos estos años. Una primera cuestión tiene que ver con el pensar la evaluación. Yo sé, digamos, si sería ingenuo pensar que no es así, que una de las primeras acepciones con las cuales uno asocia la palabra evaluación es con el control. Nos gusta, digamos, es un término que aparece asociado. Sin embargo, desde la posición, digamos, que hago mía y que quiero compartir con ustedes, nada más lejos desde mi perspectiva sobre la evaluación que reducirla o asociarla o vincularla exclusivamente con el tema del control. Para mí, y esto ha sido un aprendizaje a lo largo de mi vida profesional y laboral, la evaluación siempre es una práctica que está abierta a la interrogación, es una práctica de producción de conocimiento. Y lo que siempre me sucede con las evaluaciones, como cuando utilizo informaciones sobre los sistemas educativos o algunos subsistemas, es que siempre de alguna manera hago un proceso de plantear mi hipótesis sobre eso que se está evaluando y al mismo tiempo abrir interrogantes, un poco como aquí se decía que se espera que se realice con el IMESA cuando ustedes lo reciban, ¿sí? Por eso digo, para mí la práctica de evaluación está siempre abierta a la interrogación, es una práctica de producción de conocimiento y siempre es una lectura orientada sobre aquello que se recorta para la evaluación. Que se evalúa puede variar desde cuestiones más macros a más micro. Se pueden evaluar políticas educativas, sistemas educativos, una política curricular o de desarrollo profesional docente. Se pueden evaluar instituciones, se pueden evaluar docentes, se pueden evaluar profesores, etcétera, etcétera, ¿sí? Cada uno de estos obviamente requiere dispositivos distintos, requiere metodologías y técnicas distintas, pero siempre la evaluación supone una lectura orientada donde el evaluador no está en una posición ingenua y libre de valores, al contrario, todo lo contrario. El evaluador, y aquí lo uso en un sentido genérico, muchas veces el evaluador puede ser una oficina en un ministerio, puede ser un equipo de colegas con distintos perfiles profesionales incluso, pero lo uso en el término más genérico posible, siempre el evaluador
tiene una posición, tiene posicionamientos éticos, tiene posicionamientos teóricos y metodológicos sobre, digamos, aquello que está evaluando. Y en ese sentido siempre es bueno que el evaluador tenga claridad sobre estos posicionamientos para, dado que la subjetividad del evaluador no se puede sacar de la evaluación, porque estamos hablando de procesos que involucran personas con trayectorias, historias, recorridos diversos, en este caso por los sistemas educativos, es importante tener claro y tener explícitos estos valores, estos posicionamientos, y correrse de la idea de un evaluador, entre comillas, objetivo, un evaluador, entre comillas, libre de valores, un evaluador, entre comillas, sin ningún posicionamiento sobre aquello que está evaluando. Desprendiéndose de esto que estoy diciendo, entonces, lo que también me importa subrayar desde la posición de evaluación que quiero compartir con ustedes es que toda evaluación siempre pone en juego presupuestos teóricos y presupuestos políticos que son tan importantes como los requisitos metodológicos y técnicos que sustentan una evaluación. Con ello estoy diciendo distintas cosas. Uno, que la evaluación no es solo un terreno de los técnicos, ¿sí? Igualmente no estoy diciendo que lo metodológico y lo técnico no tenga importancia, pero estoy poniendo en un plano, digamos, también de relevancia los presupuestos teóricos y políticos desde los cuales una evaluación se diseña, se organiza, se implementa y se llega a ciertos resultados, ¿sí? En relación con esto, también me importaría subrayar algunas cuestiones muy brevemente que desde mi perspectiva debería tener toda evaluación educativa. Una, en la medida en que podamos, siempre la evaluación debería considerar tantos procesos como resultados. Muchas veces la evaluación va solo a los resultados. ¿Cuándo es posible incorporar evaluación de procesos que en definitiva conducen a esos resultados? Es una cuestión importantísimo, porque permite también entender mucho mejor el por qué se llega a esos resultados o por qué no se llega a ciertos resultados esperados por una política o en un sistema educativo, en un subsistema, etcétera, etcétera. La segunda cuestión que me importa también subrayar es que es importante que la evaluación siempre sea contextuada. Digamos, hay un autor que se llama Ernst Haus, que trabaja mucho estos temas, que dice, lo leo textualmente, las cosas fuera de contexto no son interpretables. Y esto me parece que es importantísimo porque ninguna cifra, ningún valor, y lo mismo me parece que vale para el IMESA, es lo que venía subrayando Vicky recién en su presentación, el valor del IMESA, que sea 238, 454 o 323, obviamente tomando cualquier valor, es muy difícil que eso nos diga algo, ¿sí? Entonces el tema de poner contexto, que está vinculado con otra cuestión que me parece importante subrayar, que es el tema de introducir lo cualitativo para interpretar, digamos, en este caso, una medida como es el IMESA, pero también los resultados del ONE, por ejemplo, cuando se producen y se definen X porcentaje de alumnos está en el nivel bajo o medio o alto. Es decir, el ponerle lo cualitativo para interpretar es fundamental, insisto de nuevo desde mi perspectiva, en toda evaluación. Y por último, me parece que hay una cuestión, digamos, que también es central y que tiene que ver con lo que vengo planteando desde el inicio de mi charla, es que siempre la evaluación debe incluir una dimensión ética. Es decir, la dimensión ética no puede, ética que obviamente está vinculada con ciertos valores que tenemos acerca de qué es educar, qué papel juegan las escuelas, desde qué marcos se orientan ciertas políticas, etcétera, etcétera, es ineludible porque cuando estamos evaluando estamos abriendo juicios de valor y estos juicios de valor tienen efectos sobre aquello que evaluamos, tienen
dar un dato, es decir, todos los países de América del Sur, con excepción de Ecuador y de Colombia, ya se vienen planteando desde los años 2000 el tema de la obligatoriedad de la secundaria, independientemente cómo se denomina, porque tiene muchos nombres según los países y no todos hacen. Cuando uno dice secundaria no refiere, en algún caso refiere al ciclo, lo que nosotros llamaríamos el primer ciclo, o se llama a veces la secundaria baja, otros refieren al ciclo superior o el ciclo orientado, pero digo, independientemente del nombre, todos los países de América del Sur, con excepción de Ecuador y de Colombia, ya se han planteado en sus legislaciones la obligatoriedad de la secundaria hasta la finalización o del segundo ciclo o ciclo superior o como se denomine en cada uno de los niveles del sistema educativo. Y además a esto se ha agregado México, que lo menciono porque está fuera de América del Sur, que también se está planteando la obligatoriedad hasta, en México se llama la finalización de la media superior, que es el nombre que obtiene allí. Por ello, el tema de la educación secundaria está hoy en el centro de las agendas de todas las políticas educativas de prácticamente todos los países de América Latina. Porque además, y como bien ha sido dicho también anteriormente por Vicky, una buena parte de las políticas educativas que se están implementando en los países lo hacen desde la inscripción y adscripción a una perspectiva o marco de derecho a la educación. Tal como es el caso particular de Argentina, pero también en otros países. En consecuencia, esto está planteando un objetivo y unos propósitos, digamos, que va a requerir importantes esfuerzos de los estados y de un conjunto de actores para que eso que queda enunciado en las normativas, en las leyes, en distintas regulaciones que los países se han dado para definir y ampliar la etapa de lo que se considera la educación obligatoria, implica, digamos, un importante número de esfuerzos que va a haber que realizar, porque si bien ha habido avances importantes en todos los países de la región en términos de las tasas de escolarización en la educación secundaria, y esto lo vienen mostrando consistentemente distintas fuentes de información estadística, todavía todos sabemos que hay un importante número de chicos, chicas, que no llegan a la escuela secundaria, y todos también sabemos que hay un importante número de chicos o chicas que llegan a la escuela secundaria, pero se van quedando en el camino, es decir, su trayectoria resulta incompleta, en muchos casos asociados primero con temas de repitencia, se repiten una u otra vez, y después terminan abandonando la escuela secundaria, y solo en algunos casos algunos pueden volver a reinsertarse o reincorporarse, especialmente si lo hacen cuando las políticas educativas prevén alternativas para la inserción o para la inclusión de estos jóvenes en el nivel que han abandonado. Entonces, si bien las tasas de escolarización vienen mejorando, Argentina tiene en la región una de las mejores tasas en la escolarización del nivel secundario, todavía hay porcentajes importantes de jóvenes que no están pudiendo, digamos, cumplir y no se le está pudiendo garantizar el ejercicio de este derecho que, digamos, por lo menos en el caso de la educación definida como obligatoria, digamos, debería estar garantizado para toda la población en la definición que cada uno de los países se da como educación obligatoria. Bien. Yendo entonces ahora al tema de los propósitos y usos de la evaluación, yo le había anticipado, bueno, hoy vamos a empezar, es una cuestión simplemente de orden, por algunos propósitos vinculados con la evaluación de los alumnos, ¿sí? Y aquí cuando uno recorre qué pasa con la evaluación de los alumnos, encuentra dos grandes propósitos o dos grandes intenciones que orientan las prácticas de la evaluación, y acá fundamentalmente me voy a hacer referencia a la evaluación que tiene lugar en la escuela, que tiene lugar en el aula, que realizan los profesores en el caso de la secundaria, los maestros en el caso de la primaria, y que el equipo directivo, digamos, sigue en términos de las trayectorias de esos estudiantes a lo largo del nivel en el interior de cada una de sus escuelas.
Estas dos grandes intenciones o propósitos que encontramos en relación con la evaluación de los alumnos, uno tiene que ver con regular y mejorar el proceso el proceso de aprendizaje de estos alumnos, en el caso de la secundaria, en cada una de las asignaturas, digamos, que conforman el currículum o el plan de estudios del nivel. Es lo que todos ustedes lo saben, no me voy a detener mucho en esto, normalmente se denomina la evaluación diagnóstica y la evaluación formativa, ¿sí? Que justamente tiene como propósito acompañar al estudiante en su proceso de aprendizaje y, en principio, por lo menos teóricamente, la evaluación formativa supone seguir sus tiempos, supone buscar estrategias distintas de enseñanza cuando hay algún alumno o un grupo de alumnos que no puede apropiarse de ciertos contenidos en X asignatura. Digamos, esto es por definición lo que entendemos por este propósito de acompañar y mejorar el proceso de aprendizaje como uno de los propósitos claves de la evaluación de los alumnos. Pero también un propósito muy habitual, digamos, muy cotidiano en la evaluación de los estudiantes o de los alumnos, para el cual se utiliza la evaluación, tiene que ver con la certificación. Ustedes también lo saben. Es decir, a través de la evaluación uno va tomando decisiones sobre, en primer lugar, en el caso de la secundaria, si cada alumno aprueba o no la asignatura en un X ciclo lectivo. En función de las cantidades de asignaturas aprobadas o no, la definición sobre la promoción de un año al subsiguiente. Y una vez concluido todo el nivel, la definición sobre si ese alumno va a obtener su certificación, si va a tener acreditado, digamos en este caso el nivel secundario, que le va a permitir, si así lo desea, continuar sus estudios en el nivel superior o, digamos, tener otras opciones o trayectorias en términos también de su vida personal. La cuestión que me parece importante marcar entre estos dos propósitos de la evaluación en relación con los alumnos o los estudiantes es la tensión que se establece entre uno y otro. Cuando hablo de tensión, lo hablo porque, lo decía recién, si el propósito de regular, mejorar y acompañar el aprendizaje de los estudiantes supone adecuarnos a sus tiempos, como lo decía, supone variar las estrategias de enseñanza, supone de alguna manera esperar que se vaya apropiando de esos contenidos definidos para cada una de las asignaturas. El otro propósito, que es el de la certificación, en algún momento supone tomar una decisión, vamos a llamarla drástica, por el sí o por el no, ¿sí? En el sentido de aprobó o no aprobó la asignatura, promocionó o no promocionó de primero a segundo año, de segundo a tercero o así sucesivamente. Entonces, aquí se plantea una tensión entre uno de los propósitos y el otro que no siempre es de fácil resolución y que en realidad la escuela como institución social tiene como mandato ambos propósitos. A ver, en el sentido que se supone que como docentes, como profesores, acompañamos a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, pero también tenemos el mandato social como educadores, como docentes, en las instituciones, de definir si el alumno promociona o no promociona, si obtiene, después de una cierta etapa, su certificado de haber aprobado el nivel secundario o no lo obtiene. Y aquí queda planteada una tensión. Porque si fuera por la evaluación formativa, uno debería casi, esperar mucho tiempo, digamos, o sería legítimo esperar todo el tiempo y acompañar el proceso de aprendizaje. Pero también está el otro propósito que de alguna manera marca unos tiempos sociales para una escuela graduada, con un cierto formato en el caso de la secundaria, que tiene que ver con el régimen académico establecido y que a veces puede entrar en colisión para algunos alumnos o para un grupo de alumnos con el primer propósito mencionado. Y la otra cuestión, digamos, que tiene que ver con esta tensión que estoy marcando, que en realidad es casi un riesgo, que es
digamos, en función de la rigurosidad con la cual esta información se recoge en el interior de las instituciones, que tiene que ver con, bueno, cómo hacemos para mejorar procesos y resultados en nuestra institución. Y aquí, digamos, obviamente involucra a los equipos directivos, al colectivo docente de una institución, y es aquí donde yo veo una inmediata relación con una de las finalidades y utilidades prioritarias del IMESA. Ustedes han escuchado a Vicky decir, en realidad el IMESA tiene que abrir más interrogantes que cerrar, digamos, o quedarse fijos en el valor que ustedes reciban hoy por la tarde cuando reciban el IMESA de sus escuelas secundarias, ¿sí? Y aquí tiene que ver, digamos, tal como se decía anteriormente, no solo con ir a ver el comportamiento de cada uno de los indicadores, digamos, que ya fueron mencionados aquí en relación, que sirven para construir el índice, el IMESA, sino también toda la otra información presente en cada una de las instituciones que ustedes tienen bajo su responsabilidad, que obviamente le va a poner, vuelvo a relacionar con el principio de mi charla, le va a poner contexto a ese valor, le va a poder permitir interpretar ese valor, seguramente agregará información adicional que ustedes tienen en la escuela y que no necesariamente está centralizada en el Ministerio Provincial o en el Ministerio de Educación Nacional, pero que es una información valiosísima porque justamente esto permite interpretar, permite ponerle carne, para decirlo muy rápidamente, y empezar a formularse hipótesis, digamos, sobre, bueno, por qué en esta escuela tenemos este valor, por qué en esta escuela tal o cual indicador adopta este comportamiento. Cuestión que va a ser mucho más enriquecida desde mi perspectiva en el futuro, cuando ustedes vayan pudiendo tener actualizaciones del IMESA, se anunciaba también hoy en la presentación. Hoy van a tener de alguna manera solo una fotografía, ¿sí? Una fotografía que además, por las fuentes que se utilizaron, tiene ya un tiempito, digamos, ¿sí? Hoy la escuela en realidad podría estar allí o podría en principio no estar, digamos, en la misma posición. Pero lo más rico que me parece va a venir cuando en el futuro ustedes vayan recibiendo actualizaciones del IMESA y puedan ir viendo y viéndose como institución educativa a lo largo del tiempo, que les va a permitir pasar de una foto a una película, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, en principio hoy es lo que hay, el IMESA, en algún momento hay que pensar y hay que decir, bueno, este es el punto cero desde el cual empezamos a construir esa información, pero yo me animaría a decir que lo más rico va a venir con el tiempo. Igual, ya de por sí, recibir hoy este valor va a permitir, como les decía, digamos, pensar, repensarse, revisar, constatar que tal vez algunas intuiciones que ustedes tienen están bien. Tal vez revisar, cuando digo intuiciones, digo, a ver, uno más o menos puede calcular cómo es el egreso en esa escuela, ¿sí? Uno más o menos puede, pero a veces es bueno tener la confirmación del dato, y en algún caso confirmar lo que ustedes saben, porque esa información está en la escuela, y en algunos otros casos empezar a revisar, digamos, ¿sí? De nuevo, insisto, cuando uno empieza, y lo mismo pasa con cualquier evaluación, la información llama más información, la información llama a la interpretación, la información llama a poner contexto, la información llama a construir una serie histórica, llama a empezar a, de alguna manera, tener una película y no solo fotografías. Y en ese sentido, esto es un instrumento valiosísimo, porque en realidad el IMESA puede ser un instrumento para empezar a dar pistas sobre qué procesos y resultados, sobre los cuales hay que seguir sosteniendo, porque constituyen fortalezas de la escuela, y cuáles otros procesos y resultados pueden empezar a ser revisados
en las prácticas cotidianas que caracterizan a cada una de las instituciones. Otro de los propósitos y usos de la evaluación educativa en relación con las instituciones educativas, y con este no acuerdo, es el establecimiento de rankings. Aclaro, pero digo, no acuerdo, pero bueno, en nuestro país, por ejemplo, en los 90 tuvimos rankings a partir de los operativos nacionales de evaluación que tomaban Estado público. Hay algunos otros países de la región donde se siguen divulgando o diseminando rankings de escuelas que tienen el problema, desde mi perspectiva, cuando se construyen estos rankings solo a partir de alguna información parcial. Por ejemplo, los resultados de las pruebas estandarizadas es en general la información que más habitualmente se utiliza para la construcción de estos rankings, llevan a construir una imagen engañosa, desde mi perspectiva, de las escuelas, porque no están considerando todo un conjunto de factores, tanto extraescolares como específicamente escolares, que, digamos, nos permitirían poner un poco más de complejidad simplemente en el quedar en el número 25, 58 o 33 en un listado X de instituciones, ¿sí? A veces, en algunos casos, en algunos sistemas educativos, esta divulgación de rankings queda asociado con el establecimiento de incentivos o sanciones, y no me estoy refiriendo solo a incentivos o sanciones materiales. A veces son mucho peores las sanciones simbólicas, ¿sí? Cuando una escuela queda como etiquetada o catalogada como, lo voy a decir muy a lo bruto, como la mala escuela porque obtuvo un bajo resultado, sin tener ningún otro tipo de información que permite armar una imagen mucho más compleja y tal vez poner preguntas o relativizar ese posicionamiento en un ranking. En este sentido, y esto es interesante plantearlo también desde mi perspectiva, propósitos y uso, este propósito de la evaluación de instituciones educativas, que es el establecimiento de rankings, muchas veces va en un sentido totalmente opuesto, contrario, al primer propósito que mencioné, que era el de mejorar procesos y resultados, ¿eh? Porque muchas veces las escuelas, y hay sobre esto evidencia de muchas investigaciones, empiezan a tener estrategias donde la preocupación central es cómo subo 1, 2, 4, 5 puntos en el ranking, a cualquier costa, ¿sí? Y no cómo mejoro, digamos, lo que acontece en el interior, cómo mejoro las trayectorias escolares de mis estudiantes, y cuando digo trayectorias escolares estoy pensando tanto en el sostenimiento de los chicos y chicas, en el caso de la secundaria, el que puedan graduarse, es decir, completar el nivel, y además que puedan hacerlo habiendo aprendido lo que, digamos, cada política curricular establece, como que son por lo menos los aprendizajes comunes que ese chico o esa chica debe lograr a lo largo de su trayectoria escolar. Por ello aquí uno ve una suerte de colisión entre propósitos y usos cuando se optan por estas estrategias. Insisto, si bien en la Argentina no se divulgan, de hecho explícitamente se planteó para el IMESA que no va a ser utilizado para establecer un ranking de instituciones, ni de departamentos, ni de jurisdicciones, pero es habitual encontrarlos en algunos otros países de la región. Hay un supuesto que también la evidencia, digamos, ya ha sido importante, porque el supuesto con el cual las políticas de evaluación de los 90 apoyaron o impulsaron la difusión de rankings, básicamente tenía que ver con el supuesto de que, por un lado, las escuelas iban a competir entre ellas para mejorar sus resultados, lo digo todo muy rápidamente, ¿sí? Y que la presión social de padres o de familias iba también de alguna manera a obligar a aquellas escuelas que obtenían peores resultados a que los mejoraran.
Hay experiencias donde, digamos, lo que se constata es que hay tres grandes propósitos cuando se evalúan sistemas educativos. Uno tiene que ver con identificar tendencias de mediano y de largo plazo en cuanto a procesos y logros educativos de una población estudiantil. Particularmente se puede hacer para todos los niveles de un sistema o para algún nivel en particular. En general siempre son los niveles de la educación obligatoria los que tienen puesto más el ojo en términos de la evaluación de niveles dentro del sistema, pero uno en realidad lo podría aplicar para cualquier subsistema, ya sea por niveles, por modalidades, etcétera, etcétera. Y en general esto tiene que ver con el desarrollo tanto de sistemas de indicadores que son habituales en todos los países de la región, como también las evaluaciones estandarizadas que, de nuevo, todos los países de la región implementan. En el caso de la Argentina, el Operativo Nacional de Evaluación tiene distintas denominaciones según los países, pero prácticamente todos los países tienen estos sistemas. Igual acá, de nuevo, alguna aclaración. En general, durante mucho tiempo se tomó como única medida de la evaluación de un sistema educativo los resultados de los operativos de evaluación. De nuevo, ahí tenemos un problema de recorte, ¿sí? Los logros de los estudiantes en las asignaturas, bueno, en el caso de Argentina, matemática, lenguas sociales y naturales, obviamente son relevantes y no pueden estar fuera de una evaluación de un sistema educativo, pero de ninguna manera constituyen los únicos indicadores para evaluar un sistema, ¿sí? Como acá bien se dijo, y en ese sentido también yo lo vinculo con el uso del IMESA, digamos, ¿sí? El IMESA construido a nivel nacional, cuando no es posible hoy, porque no todas las escuelas secundarias, por lo que aquí se mencionó, es posible hoy construirlo, pero en algún momento sí se podrán seguir las grandes tendencias en el comportamiento del IMESA a nivel nacional cuando todas las escuelas han cumplido con los requisitos y toda la información esté construida. De nuevo, igual ahí será necesario complementarla con otra información, además de la que el propio IMESA plantee. Pero déjeme igual también aclarar alguna cuestión que desde mi perspectiva es interesante, que es ya los indicadores que incluye el IMESA como índice dan pistas, y por eso la importancia del marco político que se presentó sobre, de alguna manera, qué importa mirar. Porque, a ver, se podría haber construido un indicador solo con los resultados de los operativos de evaluación, ¿sí? De hecho, se hizo eso en el pasado, ¿sí? Pero en realidad, desde un marco de política educativa, acá se está diciendo, bueno, son importantes los resultados de aprendizaje, pero también es importante que los chicos egresen y también es importante que los tiempos de recorrido, de trayectoria dentro del nivel sean los más parecidos a los teóricamente establecidos, ¿sí? Obviamente es como un ideal, un punto de llegada que está, digamos, es, como se decía aquí, es prácticamente imposible que una institución obtenga el valor 100 en el IMESA, como prácticamente es imposible que una institución obtenga el valor 500, ¿sí? Las escuelas se van a ir moviendo, digamos, por cómo fue diseñado. Pero ya está dando pistas sobre qué importa ir mirando en términos ya no solo adentro de la escuela, que es el trabajo interno que ustedes van a poder hacer, sino cuando uno quiere identificar tendencias en un sistema educativo, qué importa mirar los logros, importa mirar el egreso, importa mirar el tiempo, digamos, que les toma a los estudiantes transitar por el nivel. Y en ese sentido creo que va a ser una interesante también herramienta a futuro cuando se pueda mirar esto ya para un nivel muy macro, ¿sí? Primero habrá un trabajo en el interior de la escuela, ahora me estoy refiriendo a un nivel de trabajo más macro, e ir viendo cómo se mueve este índice en el mediano y el largo plazo, porque va a ser un excelente dato sobre el cual construir información sobre las políticas planteadas en los instrumentos, tanto las resoluciones, tanto la ley como las resoluciones que fueron planteados aquí.
Otro propósito de la evaluación educativa de los sistemas, en muchos casos tiene que ver con la comparación de sistemas o de subsistemas. Cuando se plantean estas grandes evaluaciones, hay estudios regionales, hay estudios internacionales y demás, hay un propósito que tiene que ver con comparar distintos sistemas, o también uno puede comparar dentro de un sistema educativo nacional distintos subsistemas, ¿sí? A ver, esto tiene ventajas y algunas desventajas, ¿sí? A veces tiene una ventaja que es la comparación permite poner en perspectiva un cierto dato o una cierta información, y en algunos casos, bueno, yo daba recién hace un ratito el ejemplo, por ahí uno, digamos, si mira solo las tasas de escolarización en secundaria de la Argentina y dice, uy, ¿cuánto falta todavía? Cuando uno lo pone en perspectiva regional, la Argentina tiene una de las mejores tasas en la región. Entonces ahí la comparación permite esto, poner en perspectiva y decir, bueno, es cierto que falta, pero también se ha hecho, digamos, para llegar a los valores hoy obtenidos. Entonces, en ese sentido, la comparación puede ser un factor para enriquecer nuestra mirada, para ponerla en perspectiva, para ponerle un contexto más amplio, que a veces acostumbrados a mirar solo nuestro sistema, digamos, esto se puede dificultar. Pero también la comparación, y estos hay que tener cuidados, hay que tomar recaudos para que no pase así, debe, digamos, permitir, o es importante poner en contexto los alcances y los límites de la comparación, porque a veces se comparan sistemas educativos con muy diversas trayectorias, con muy diversas historias, por ahí hay sistemas educativos muy consolidados, porque los estados tienen mucha más antigüedad, digo, cuando se compara, por ejemplo, algún sistema educativo de América Latina con los sistemas educativos europeos, ¿sí? Bueno, los estados europeos tienen mucha más historia que la que tienen los estados latinoamericanos, ¿sí? Y además, en consecuencia, los sistemas educativos europeos tienen también mucha más tradición e historia, y en muchos casos, yo siempre digo, y esto a veces lo hablo con algunos colegas que provienen de países europeos, digo, miren, ustedes tuvieron, en general, cuando, por lo menos en una buena parte de los países europeos, tenían prácticamente toda la población en lo que habían definido como la educación obligatoria, prácticamente incorporada a los niveles de sus sistemas educativos, aparece hacia fines en los 80 y de los 90 el desafío por la calidad educativa, esto es, la mejora de los aprendizajes. Yo siempre digo, en América Latina, estos fueron desafíos que prácticamente, y esto es la complejidad, se fueron dando casi en forma simultánea, porque mientras las leyes de educación, tanto primero en los 90 con la primera ola de ampliación de la obligatoriedad hasta los 14, 15 años, que fue también una ola en toda la región, ¿sí? Como las leyes de los 2000, que ya están ampliando a la finalización del ciclo superior o del segundo ciclo de la secundaria, estamos enfrentados al doble desafío de tener que asegurar la incorporación de muchos jóvenes que décadas atrás estaban excluidos del nivel, con los desafíos de ver cómo se mejoran trayectorias y aprendizajes. Por eso, el tema a veces de poner en perspectiva la comparación se hace necesario para que esta comparación no resulte injusta, y por eso, digamos, creo que es un ejemplo interesante, digamos, para pensar, problemas que parecen similares, pero que en realidad están dando cuenta de historias y tradiciones distintas cuando se analizan de modo particular y con otra información que permite de nuevo poner contexto a esta comparación. Un tercer propósito y uso de la evaluación educativa tiene que ver con, cuando estamos hablando, sigo en el tercer plano, en el de sistemas educativos, tiene que ver con la identificación de efectos de políticas y programas educativos. Es decir, en el caso particular, muchos países de la región están sosteniendo y promoviendo políticas de inclusión muy fuertes, y particularmente en el nivel secundario, por lo que le decía anteriormente de la centralidad que tiene el nivel en las agendas. Entonces, sin duda,
el tema de la evaluación en el mediano y el largo plazo, porque ninguna de estas políticas produce efectos de un año para otro, de un día para otro, porque los esfuerzos son importantes, pero son información como la que tienen los países, pero también con otra información complementaria que es necesario a veces producir para seguir estas políticas en el tiempo, para seguir sus tendencias y eventualmente también para producir algunos reajustes, reacomodaciones, ya sea no en los sentidos, pero sí en los tiempos de implementación, sí en las estrategias de implementación, porque me parece que los sentidos de la política justamente es lo que marca, digamos, hacia dónde un país y un sistema educativo se dirige, y como les decía, el tema de la inclusión educativa es hoy un sentido fuerte de numerosas políticas de la región. Por todo lo que vengo planteando, me importa entonces, digamos, dejar en claro lo compleja que es toda práctica de evaluación. Y algunas cosas que, digamos, yo incluso planteé a nivel de lo más macro, como es la evaluación de los sistemas educativos, de alguna manera también atraviesan a un profesor cuando está diseñando los instrumentos de evaluación de sus estudiantes para evaluarlos en química, matemáticas, lengua o cualquier asignatura, ¿sí? Siempre el tema de qué se recorta para la evaluación es una cuestión, porque una evaluación no puede evaluar toda la realidad, ¿sí? A ver, una evaluación no puede evaluar todo un sistema educativo, una evaluación no puede evaluar toda una institución educativa, una evaluación no puede evaluar todos los aprendizajes que un alumno realiza a lo largo de un ciclo lectivo. De hecho, los profesores, cuando diseñan un instrumento de evaluación, no están pretendiendo evaluar todo lo que aprendieron los estudiantes, sino están pretendiendo recolectar información sobre algunos aprendizajes que según su experiencia resultan claves, y saben que si esos aprendizajes han sido logrados, hay otros que también están de alguna manera presentes, pero sobre los cuales no recolectamos información. Lo mismo pasa para los otros niveles de análisis que he mencionado. Una cuestión que me parece fundamental tiene que ver con la consistencia entre propósitos y usos, ¿sí? Porque a veces puede haber propósitos declarados de la evaluación en un sentido, pero que después los usos vayan en la dirección contraria. Es decir, podemos decir, estamos evaluando para mejorar procesos y resultados, pero después, como el ejemplo que daba recién, tal vez si divulgamos rankings, esta práctica en uso, digamos, de la evaluación vaya en un sentido totalmente contrario al propósito de mejorar procesos y resultados. Y lo mismo uno podría ir buscando ejemplos distintos para los otros niveles que yo he mencionado, en donde entonces la cuestión de la consistencia entre qué nos proponemos con la evaluación y después los usos efectivos que hacemos de los resultados de la evaluación deben ser consistentes y de consonancia, apuntar en un mismo sentido y no, por el contrario, tomar caminos divergentes. La otra cuestión que me parece importante es pensar el tema de los medios y los fines con la evaluación para cualquiera de estos planos que he mencionado y para la evaluación en general. Muchas veces pasa que la evaluación termina convirtiéndose en un fin en sí mismo cuando debería ser un medio o una herramienta o una estrategia, ¿sí? De hecho, cuando en la década de los 90 los sistemas nacionales de evaluación se diseminaron en los distintos países de la región, muchas veces aparecía en general vinculada a información que sí provee información valiosa, pero que de ninguna manera debe convertirse él mismo en una finalidad, como sí muchas veces pasa con en otras prácticas con la evaluación educativa en general. Ya para ir cerrando, porque están agotados y, digamos,